me parece que la equidad en la contienda se está poniendo en el ojo del huracán. Ahora, un funcionario público solamente puede hacer lo que la ley le permite. Al ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíba. Exacto. Y parecería que es igual, pero no. Pero no es, incluso lo curioso es que cambiamos el Poder Judicial para acabar con el influyentismo, pues, y entonces vemos que el influyentismo, pues, sigue estando ahí. Lo que pasa es que no se especificó qué influyentismo. Ahora es otra nueva generación, es otra etapa, es otro grupo, otro statu quo de influyentismo. No, las cosas como un juez debe ser independiente y no tener compromisos con nadie, ni con ningún partido, ni con ningún gremio sindical o empresarial. O sea, la independencia judicial debe estar sobre todo, pero eso se está perdiendo, me parece, cuando los juzgadores pasan de la oficina de gobierno a la Suprema Corte. Pues me parece que larga va a ser un costo alto para el Estado mexicano perder la división de poderes. Pues, y que el Tribunal Electoral haya dicho que los servidores públicos, todos, pueden y deben promocionar la elección. Me parece que no es sacar un elefante de una madriguera, es sacar un dinosaurio de la madriguera, pero de un ratón o de una cucaracha, canijo. O sea, me parece que hay un temor fundado del abstencionismo de gran escala. Les faltó ahí en la reforma haber puesto esos candados, ¿no? Que por lo menos tuvieran algún tiempo sin ser funcionarios públicos. De hecho, sí lo hay, porque sin ser militantes. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antropolítico donde lo único que no se degenera es la verdad. Periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal, Aarón Tapia, en la página de Facebook, Aarón Tapia Periodista, la cual los invito a que le den like a la página para que siga las publicaciones que hacemos a diario y que les notifique estas transmisiones en vivo. Estamos también en mi canal de YouTube, Aarón Tapia. Suscríbase y dele clic a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario, también que estas transmisiones en vivo. En Twitter estamos en mi cuenta personal, @naranjero75, y en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram como Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Bueno, iniciamos y damos la bienvenida a Pedro Contreras, titular del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Sonora. Y hoy pues, seguimos analizando perfiles, en este caso candidatas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bueno, todavía ando con el efecto de las vacaciones. Hoy vamos a analizar, como decía, a las mujeres son muchos candidatos. Sacamos algunos perfiles, híjole, no se puede, sería complicado a todos, pero pues lo más interesante, los que creemos que tienen mayores oportunidades de llegar, otros quedarse, otras más bien, quedarse en la Suprema Corte de Justicia. Y bueno, Pedro Contreras, gracias por estar de nueva cuenta acá. Pues aquí están, son 3 de las candidatas pretenden quedarse, ¿no? Como ministras, que es Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loreta Ortiz. Estas son las 3 candidatas que ya son ministras y que bueno, están intentando, pues no lo podemos llamar reelección porque nunca ha habido una elección, pues no, pero bueno, quedarse ahí en la corte. Bueno, ¿qué nos puedes decir sobre ellas? Si quieres comenzamos por Lenia, ¿no? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, Aarón, es un gusto estar aquí con ustedes. Yo creo que tanto Lenia como Yasmín y Loreta comparten ciertas características. Además, sí. Primero, muy pegadas a la 4T, ¿no? fueron propuestas por el anterior presidente de la República y las 3 se pronunciaron a favor de la reforma judicial, es decir, conformaron un bloque que siempre estuvo impulsando la reforma al Poder Judicial y era un grupo que tenía enfrentamientos con los otros ministros. Sí. Y ahora traen ciertas desavenencias entre ellas, ¿no? Ahora que son candidatas. También son las candidatas para la presidencia que más quejas han tenido ante el INE, uno, por campañas anticipadas, primero porque se señaló que varias de ellas estaban haciendo pre-campaña cuando estaban prohibidas y se presentaron quejas, la mayoría de ellas fueron infundadas, y también
por aquel inicio de campaña polémico el día domingo, donde utilizaron auditorios, bocinas Sindicatos. y sindicatos y pues incumplían un poco las reglas del juego. Pero no solo por eso, ya existen denuncias de pago de publicidad, sobre todo en Facebook, y la mayoría están ligadas a estas 3 candidatas. Y en algunos de los casos, quien paga las publicidades de ellas en Facebook son medios de comunicación afines a la 4T. ¿Cómo? ¿Cuáles, por ejemplo? Como medios de comunicación que las entrevistan, ¿no? Y ellos mismos publicitan la entrevista y entonces pagan la publicidad de la entrevista de ellas. Entonces, Animal Político hace un recuento de cuánto se pagó, quién lo pagó y dónde están asentadas, ¿no? Interesante iniciar con eso. Entonces, esto es más o menos lo que también se considera que son ellos. Se llama el artículo Pauta en redes, volanteo morenista y cobertura, casos de promoción irregular en la elección judicial. Y ya te empieza a hablar, incluso hay otros candidatos, no nada más ellas, pero ellas 3 están ahí con la publicidad pagada. Distrito Digital pagó 20,000 pesos para amplificar la entrevista a la candidata Loreto Ortiz. También a favor de dicha ministra, el canal Boletín Capital pagó 25,000 pesos para difundir 3 anuncios. El canal Agenda Morena otros 20,000, el canal Posteando otros 30,000, Informante otros 20,000. Entonces ya está documentado en Facebook cómo los candidatos están, o bueno, indirectamente se está pagando publicidad de sus entrevistas. Y entonces ya las personas ya están poniendo quejas. Pero no son personas como si yo, Pedro Contreras, de repente pagara publicidad a favor de un candidato, sino que ya son medios establecidos digitales que promocionan y pagan publicidad en las redes sociales para publicitar a estas candidatas. Entonces, pareciera que entonces tenemos indicios de precampañas, tenemos indicios de violación de las reglas electorales, que son como son esto de que, oye, no puedes tú citar a un sindicato, un auditorio, rentar bocinas y hacer todo un evento, porque la regla decía es que tendrían que haber recibido a todos los candidatos, no solo uno, porque va en contra de la equidad en la contienda. Pero también estar pagando en redes sociales, pues también va en contra de la equidad en la contienda. Pero yo me iría más allá, pues no es lo mismo pagarte una campaña política de tu bolsillo, cuánto ganas, que puede ser hasta 1,500,000, habíamos hablado del tope, cuando eres ministro de la Corte, que pagar una campaña política cuando eres un investigador, un maestro investigador, pues que no ganas lo que gana un ministro, ni tienes las prestaciones. Entonces, me parece que la equidad en la contienda se está poniendo, pues, si dijeras o no, en el ojo del huracán ahora. Y lo decíamos no solo por esto, sino por ahora la intervención de los servidores públicos, pues. Y cómo hay señalamientos también de que un meeting del presidente de la Cámara de Senadores, entonces estaba ya en un meeting promoviendo el proceso electoral, pero estaba lleno de personas con chalecos de Morena, pues. Y en el evento estaba todo de guinda y negro. Entonces, creo que el Tribunal Electoral cometió un gran error cuando señaló que los servidores públicos sí podían participar promocionando la elección. Porque esos mismos servidores públicos son los que se pronunciaron en contra del Poder Judicial de la Federación, y hay candidatos del Poder Judicial de la Federación. Y ahora promoviendo, pues sí, el partido. Entonces están aprovechando la contienda electoral para promover, pues, su agenda política y también su imagen, porque ellos están ahí presentes en redes, están animando a la gente, están participando, y era evidente que los políticos no se iban a querer estar fuera de la fiesta, ¿no? Pero ahora ya con la anuencia del Tribunal Electoral. Híjole, de entrada con ellas 3. Y tanto que se luchó para que quitarle de las manos la organización a los gobiernos, pues, ¿no? Fue una lucha sobre todo también de la izquierda, ¿no? Que venía de la izquierda, y ahora, pues bueno, claro, están por eso, ahí y replican. Yo por eso, y te lo dije, el legislador no esconde elefantes en madrigueras, pero dijo el tribunal que sí escondió elefantes en madrigueras, y que el constituyente y que el legislador dijo que los servidores públicos podían participar promocionando la elección, cuando en ningún lugar la legislación lo establece. Y bajo el principio de legalidad, ningún servidor público puede hacer lo que la ley no le obliga a hacer, pues. O sea, el principio de legalidad dice, tú como secretario de turismo, tú eres fomentar el turismo, no eres fomentar elecciones. Tú eres secretario de salud, tú fomentas estás en el tema de la salud. O sea, es zapatero a tus zapatos, pues.
Pero ahora vas a ver a todos los servidores públicos en redes sociales, aparte que ya están todos los candidatos a jueces y magistrados y ministros en las redes, ahora vas a hacer todos los servidores públicos y vota, y vota, y vota, ¿no? Sí, está esa clásica oración, ¿no? Que dice, la frase esta de que dice, el servidor público o funcionario público solamente puede hacer lo que la ley le permite. Al ciudadano puede hacer todo lo que la ley no le prohíba. Exacto. Y parecería que es igual, pero no, hay pero diferencias. No es, incluso la propia, y hay que ver. Es decir, lo acabas de explicar tú, pues si tú eres un funcionario de turismo, pues no puedes andar en San Carlos volanteando para que la gente vote. O pues queriendo te meter en sidura a construir alguna obra. Pues, pero ¿no? aparte, hay relaciones entre los servidores públicos y muchos candidatos. Así pues. es. O sea, pues es más que evidente. Por ejemplo, ahorita está de candidata quien fuera consejera jurídica en el sexenio anterior, pues, ¿no? Y pues eso me parece que, pues que no, hay una relación clara. Incluso hay otra persona que trabajó con la secretaria general de Morena, en la Secretaría del Trabajo. O imagínate a Martí Batres, pues, ¿no? Que es hermano de Lenia Batres, promoviendo sí. la... Entonces, yo por eso decía, cuidado cuando la persona que quiere aplicar las reglas empieza rompiéndolas. Pues yo te decía, cuidado con las precampañas, tengan cuidado con las precampañas, cuidado que se esté pagando publicidad, cuidado que no se estén atendiendo las reglas. Muchos candidatos también están haciendo pues sus spots en inmuebles del Poder Judicial y eso tampoco es correcto. Pues no deben usar las instalaciones públicas. Deben utilizar las instalaciones públicas. Pues, pero hay que poner atención en ese tema. Bueno, ahora, iniciando, Oye, iniciamos. Pero lo otro, sí. Habíamos hablado anteriormente de una ministra que tenía como esposo a un ex fiscal, a un ex procurador, Macedo de la Concha. Pero también las ministras que estamos hablando de estas tres tienen pues ahora sí que una relación, o son esposas de personas también muy allegadas a la 4T, pues. En el caso de Yasmín Esquivel, se casó con uno de los contratistas más importantes, y en el caso de Loretta Ortiz, pues estaba casada con el ya fallecido Ortiz Pinchetti, pues que fue incluso fiscal contra delitos electorales hasta su muerte. Entonces, también encontramos... exacto, también encontramos ciertas relaciones familiares. Pues hermana de Martí Batres, entonces, quien fue fíjate, presidente nacional de Morena, muy allegado también. Y lo curioso es que cambiamos el Poder Judicial para acabar con el influyentismo, pues, y entonces vemos que el influyentismo, pues, sigue estando ahí. Lo que pasa es que no se especificó qué influyentismo. Ahora es otra nueva generación, es otra etapa, es otro grupo, otro statu quo de influyentismo. No, las cosas como son, ¿no? Hay que decirlas y así es, ¿no? Totalmente. O sea, es el influyentismo. Totalmente. Y bueno, si quieres empezamos por Lorena Ferrado con Lorena, Lenia Batres, que ya es ministra. ¿Cómo es el asunto ahí? ¿Piden licencia? No, sigue trabajando. Eso es lo otro peculiar. O sea, estas elecciones. Va a estar en campañas y se supone que está trabajando. Igual que todos los jueces y magistrados del Fuero Común y de Federal. La mayoría de ellos, salvo que uno intentara renunciar o pedir licencia, que se puede pedir una licencia sin goce de sueldo, pero en realidad la mayoría siguen sus labores ordinarias y después a campaña. Por eso resulta muy complicado. O sea, yo creo que los que están ahí ahorita en la contienda están haciendo esfuerzos muy importantes por hacer una campaña política sin recursos y sin tiempo. Y hablábamos ahorita de la diferencia de ingresos, ¿no? No es lo mismo hacer campaña política cuando tienes ingresos de millones de pesos a cuántos tienes de cientos de miles. Y no es lo mismo hacer campaña cuando tienes que cumplir con un horario laboral a cuando eres tu propio jefe, eres un litigante que puedes no trabajar, decir, no voy a trabajar esta semana o estos días y voy a tomar los tiempos para hacer campaña. No es lo mismo. No, totalmente, híjole. Bueno, qué complicado. Bueno, Lenia Batres, necio con Lenia. A ver, se le ha cuestionado mucho de que no es una persona, no es un perfil apto para haber integrado la Suprema Corte. Entonces, que si no hubiera sido en este sexenio por ser tan allegada al presidente, pues simplemente jamás hubiera llegado a la Suprema Corte de Justicia. A ver, ¿qué nos podrías decir sobre esto? Ella fue diputada federal por Morena. Ella pertenecía a Morena y desde mi punto de vista, desde el análisis que yo estoy realizando,
para mí es una política que se puso la toga, pues, o sea, no era una juzgadora. Pero ha antes de habido ser nombrada. muchos así, ¿no? Claro, claro que ha habido muchos y creo que han son. desarrollado un buen papel dentro de la Suprema Corte. Otros, pues bueno, no tanto, o bueno, o no se sabe mucho. Fíjate que, por El ejemplo, último, Saldívar, Medina Mora, ¿no? Saldívar, por ejemplo, él saltó, pero de litigio y un poco de la academia Bancario, ¿no? a la corte, ¿no? O Cosío saltó también de la academia a la corte, que creo que pudiera ser ese el perfil idóneo o adecuado, es decir, que haya sido como académico, litigante, reconocido y salta a la Sí, corte. pero más allá de las ligas, lo de Lenia Batres, está preparada, ¿has visto resoluciones sobre eso? Digo, porque para llegar a un juicio, a una conclusión de algún juicio, o un juicio obviamente sobre sus capacidades, pues las sentencias, las resoluciones es lo que habla sobre los ministros, ¿no? No sé si hayas analizado eso, o qué te parece, o qué análisis me podrías dar tú sobre Lenia en cuanto a sus capacidades. Fíjate que yo he visto algunas sesiones de la corte y yo sí veía como ciertos prejuicios de los otros ministros hacia ella, más que deficiencias técnicas garrafales, ¿no? Y creo que se preparaba para las sesiones, porque ser aguerrido tiene sus riesgos. Sí, claro. Y pues ella defendía su punto de vista y me parece que pues los defendía a como ella podía, como ella entendía. Obviamente si hubiese tenido más experiencia en órganos colegiados de impartición de justicia, pues le hubiera ido mejor. O sea, sí le faltaba carrera judicial, pero de todos modos he de decirte que es muy difícil que un ministro sea especialista en todo, ¿no? Entonces los ministros ven asuntos fiscales, laborales, agrarios, administrativos, penales y civiles, y lo que ellos hacen es integrar un equipo de trabajo donde tienen expertos en cada materia y que son los que le ayudan a hacer los proyectos y a dictaminar los proyectos de los demás. Entonces, por ese lado, yo no diría que tuviera deficiencias, vamos a decir, garrafales, pero sí creo que tampoco era la persona más técnica para tener, y no porque fuera, vamos a decir, no tuviera inteligencia o algo así, simplemente es algo que aprendes con la práctica, sí. Pues, o sea, no es lo mismo jugar béisbol en una liga menor, ir avanzando y llegar a las grandes ligas, que de repente subirte a las grandes ligas a pichar, o sea, no es tan fácil, pues, o sea, es lo que, pues, nos vamos a dar cuenta ahora con esto de la reforma, ¿no? ¿Cómo van a tener su curva de aprendizaje las personas que lleguen a esos puestos? Okay. Pero bajo, entonces, tu consideración, ella puede seguir estando como ministra ahí en la Suprema Corte de Justicia, ¿o crees que no, sus capacidades no le da para...? Yo creo que su capacidad sí le da, pero yo creo que si está tan politizada su candidatura y si ya hay sospechas de haber roto las reglas, me parece que ya tiene muchas, ya vamos del tema de las amistades peligrosas. ¿Peligrosas para qué? Para la independencia judicial. Un juez debe ser independiente, sí, y no tener compromisos con nadie, ni con ningún partido, ni con ningún gremio sindical o empresarial. O sea, la independencia judicial debe estar sobre todo, pero eso se está perdiendo, me parece, cuando los juzgadores pasan de la oficina de gobierno a la Suprema Corte, pues, o sea, no debe ser eso. O sea, me parece que a larga le va a ser un costo alto para el Estado mexicano perder la división de poderes, pues, y ver a los poderes judiciales como una oficina más de colocación de amigos, ¿no? O de correligionarios. Muy bien. ¿Qué es lo que te llama la atención? ¿Qué destacarías de este perfil de Lenia Batres? Bueno, yo veo que siempre ha sido de la izquierda, porque dice que se integró a los 13 años al Partido Socialista Unificado, al entonces PSUM, y después se integró al PRD desde 1989, y desde 2014 es miembro activo de Morena. Fue diputada federal del 97 al 2000 por el PRD. Eso es lo que yo veo. Yo veo un perfil más político, pues, ¿no? Y después se desempeñó como asesor de Andrés Manuel López Obrador entre 2002 y 2004 en la Ciudad de México. Jurídica. ¿Sí? Y pues ahí estuvo también en la delegación Cuauhtémoc, también asesorando a gente del PRD, del entonces PRD. Y pues realmente yo veo su currículum y pues siempre ha estado en la política, pues, o ella directamente en los partidos o asesorando políticos. De hecho, ella fue asesora de Claudio Sheinbaum cuando dirigía la delegación Tlalpan. Okay.
¿no? Entonces, su perfil... Asesora jurídica también. Se habla de, fue asesora de Claudio Sheinbaum mientras dirigía la delegación de Tlalpan, entonces fue asesora jurídica. Ahora, bueno, este es Lenia Batres. Bueno, vamos con Yasmín Esquivel Moza. También muy relacionada con, bueno, ella es ministra, bueno, va a la elección, pretende quedarse ahí otros 9 años van a ser, ¿verdad? Ella es también claramente muy asociada, identificada con la 4T, esposa, como bien lo dices tú, de Robó, ¿no? De José María Ribó. Ribó, perdón, no, constructor, uno de los constructores, pues favoritos, ¿no? De López Obrador, y que también en la Suprema Corte, pues claramente se mostró como alguien, pues apegada hacia la 4T y que estuvo a favor de la reforma judicial, y bueno, es candidata. ¿Qué nos puedes decir de Yasmín Esquivel? ¿Qué preparación? A diferencia, Yasmín Esquivel, a diferencia de Lenia Batres, sí venía de la impartición de justicia, porque ella había estado en el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Entonces, por ese lado, sí tenía más tablas. Bueno, Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa de la Ciudad de México, de 2009 a 2015. O sea, ella ya estaba sesionando, resolviendo asuntos desde 2009, ¿no? Como magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Y en 2019 ya fue cuando López Obrador la designa para la Corte. Ella tiene el tema de la tesis. Es lo que te decía. Ella tiene el tema de la tesis. Y pues si alguien tiene amigos que trabajen en la Universidad Nacional, pues hablen cómo se siente la comunidad universitaria frente a esto que pasó con ella. Pero dice, ya está resuelto eso, ¿no? Se resolvió, incluso le dio un multón ahí, ¿no? A los académicos, los que presidan la comisión esta de la tesis y todo esto, por ventilar su caso. Ajá. Sí, el cual ella dice que es falso y que ya lo demostró ante un tribunal, la cuestión esta de la ¿cómo se llaman? Del plagio. Pero ahí también curioso, ¿no? Porque ella, algo de las cuestiones que expone precisamente el por qué estuvo a favor de la reforma judicial y que ahora se vote, es porque había que limpiar el Poder Judicial, que era profundamente corrupto, ¿no? Eso es lo que decía. Pero aquí sí dice, pero cuando se trata de su caso, cuando pues la entrevista, dice, no, esto ya está resuelto, ya lo he decidido, me dieron la razón. Y ahí, entonces no hay un Poder Judicial corrupto, ¿o cómo? Fíjate que yo tuve la fortuna o el privilegio de estudiar en la Universidad Nacional, en Ciudad Universitaria, y pues viví bastante tiempo pues ahí cerca, en las inmediaciones, entonces conozco muy bien la comunidad universitaria. Y yo he hablado con personas de la comunidad universitaria, que ahora son maestros, compañeros míos de la licenciatura, jóvenes investigadores que yo conocí en su momento, y como que yo sentí como un cierto dolor en ellos respecto al trato que recibieron en este asunto. Claro. Como la forma en que fue manejada y como la forma en que fueron silenciados y como en la forma que hubo tanta presión política en este asunto. Pues que yo siento que simplemente fueron avasallados, pues. Avasallados. Cuando ellos ni siquiera son los que ventilaron el tema, ¿no? Entonces, yo sí te lo pondré así con algo que a mí me enseñaron desde que entré al Poder Judicial, un magistrado que fue visitador general y me decía, y a lo mejor hoy puede sonar un poco machista, pero aplica, y decía él, es que un juez, me dice, le aplica aquel refrán del derecho romano que dice que la esposa del César no solamente debe ser casta, sino que debe parecerlo. Entonces, yo creo que ya hay indicios de que algo no estuvo bien. Y a eso a mí me preocupa, pues me preocupa que haya sido un escándalo de tal magnitud que quizás yo creo que por eso fue la reforma judicial. O sea, si ese escándalo no hubiera pasado en ese momento con Yasmín Esquivel hubiera sido electa presidenta y no hubiera pasado nada porque iba a ser una pro 4T, como no pasó nada cuando estuvo Saldívar, y todo iba a estar bien. Pero este caso es paradigmático, y se da paradigmático porque tiene que ver con las traiciones que hubo en la Suprema Corte, ¿no? Y son traiciones
que no recibió el presidente de los ministros anteriores, sino también de los que él designó. Sí. O sea, son sus designaciones. Por eso él ya Desde designa a Lenia, a antes, Batres, porque dice, es que he tratado de designar gente que no tenga compromiso y me termina traicionando, ¿no? Bueno, ahora que es traicionar también, ¿no? Pues ¿por él qué lo entiende tendrían? así porque dice que traiciona los principios o los ideales de la 4T y que en un principio dijeron que no los iban a traicionar, incluso en sus sesiones Bueno, en el pero Senado. eso es totalmente Pues digo, a fin de cuentas o sea, totalmente fuera de la Constitución. Pues Porque a fin de cuentas la independencia judicial. Ningún ministro se debe a algún proyecto político, ¿no? O sea, bueno, hasta ahora. Porque ahora ya se van a ver auto. No, bueno, es que constitucionalmente ni ahora, pues. O sea, eso te hablo, insisto, no en la realidad, no aquí a terreno, en constitucionalmente. Ningún juzgador se puede ver algún partido político, algún proyecto político, algún presidente, y pues eso, por eso yo te pregunto, bueno, ¿cuál es la traición en sí? El que hayan llegado ahí, que de pronto hayan dicho, no, pues a ver, yo esto no lo puedo votar porque, pues porque no, va contra todo principio de constitucionalidad o lo que sea, y entonces ya te vuelves un traidor porque no estás apoyando al Ejecutivo que encabeza este proyecto autollamado Cuarta Transformación, ¿no? Entonces, a lo mejor en la realidad, pues sí, puede haber mucho de eso, que es ese, pero ¿sería eso entonces lo idóneo? Pues, yo me voy más por la independencia judicial y creo que los resultados los vamos a ver, pues yo creo que ya los estamos viendo con la decisión del Tribunal Electoral. O sea, que el Tribunal Electoral haya dicho que los servidores públicos, todos, pueden y deben promocionar la elección. Me parece que no es sacar un elefante de una madriguera, es sacar, pues, un dinosaurio de la madriguera, pero de un ratón o de una cucaracha, canijo. O sea, la verdad es que lo sigo meditando y lo sigo reflexionando. Digo, pues, ¿a dónde vamos a parar cuando un tribunal electoral dice, pues es que como no lo tiene prohibido participar, pues puede participar? Y no solamente puede, sino que debe participar. No, pero un funcionario lo acabas de decir bien, ¿no? O sea, el funcionario solo le está permitido lo que la ley le permite. Sí, no, y el artículo 134 es muy claro en el sentido de que no se pueden duplicar las funciones. En el dinero público no puedes duplicar sus funciones. El dinero público está asignado para algo, ¿no? Y si tú tienes un senador, eso es para que haga leyes. Si tienes un congreso, es para que haya leyes. Y si tienes una secretaria de salud, es para que se encargue de la salud de los ciudadanos. Y la seguridad es seguridad, y así te vas en todos los temas. O digamos tú, no, es que tienen todo tan dominado, que pues sí se pueden dedicar a otra cosa. Pero no, para eso tenemos el Tribunal Electoral y cuesta bastante dinero hacerlo. Sí. Lo que pasa es que me parece que hay un temor fundado del abstencionismo de gran escala. Y ellos lo saben, o sea, es un temor fundado y por eso yo te decía, vamos poniendo una meta, ¿no? Yo creo que el 10% que hagan su tarea va a estar complicado. Ahora, no se vale copiar ni soplar, pues. O sea, no se vale que alguien le diga a los demás por quién votar, ni que tú andes viendo que el otro te diga. Porque pues, no, es que él no me coaccionó a que yo votara, yo le pregunté por quién votar. Porque pues ahora imagínate los cerebros de la nación por todo el país diciendo a la gente que vote, pues. Y la gente decir, ¿y qué es eso? ¿Y cómo son los boletos? Pues ahí le van a decir cómo votar. Y eso es un hilo muy delgado. Y nuevamente lo mismo, la esposa del César no solamente debe ser casta, debe parecerla. Pues y la elección ahí como que ya se está... Lo van a hacer, ya lo vimos la primera mesa que organizamos esto para estar analizando perfiles, pues ahí lo decíamos, ¿no? O sea, es difícil que un político saque de las manos, pues en procesos políticos electorales, ¿no? Es muy complicado. Y además el abstencionismo pues le va a facilitar la operación. O sea, claro, a menor porcentaje de votos, pues mayor es la probabilidad de éxito con la operación, es decir, mover las estructuras, claro, o otros les dicen los acarreados, y lo van a hacer, hombre. Bueno, y decirlo, ellas son las 3 ministras propuestas en el sexenio anterior, pero hay otros 2
que es la ministra Ríos Fajard y el ministro, a ver, aquí se me fue la foto, el ministro Juan Luis González Alcántara. Entonces, ya son 5 ministros. Acaba de salir el ministro Luis María Aguilar y sería el 6º. O sea, el diseño constitucional está hecho para que la Suprema Corte no cambie con el cambio de presidente, sino que sea un cambio paulatino, porque es un contrapeso, pues. O sea, por algo se hizo así. ¿Y por qué hizo así? Pues porque ya sabíamos que los políticos iban a avasallar a la Corte si por ellos fueran. Entonces, vamos, por eso el temor que muchos tienen de que esto vaya pues a desbarrancar las instituciones, pues, y que esto que hizo el Tribunal Electoral, pues realmente para mí, como decía el anterior presidente, es derecho de chueco, ¿no? O estado de chueco, ¿no? Ya sé que el presidente decía, el estado de derecho, no, pues es el estado de chueco. Si tú me estás diciendo que los servidores públicos pueden promocionar una campaña electoral, para mí es derecho de chueco, pues no hay otra forma de decirlo. Bueno, para concluir con Yasmín Esquivel, conclusión sobre ella. Yo creo que es más de por lo menos tiene una relación de carrera judicial, o tenía una carrera judicial comparada con Lenia Batres, pues más de más trayectoria jurisdiccional. Me parece que tiene amistades peligrosas desde el punto de vista de su imparcialidad, por su cercanía a hombres importantes y que son contratistas del gobierno en turno y que lo han sido. Me parece que el tema con la Universidad Nacional sigue siendo una herida abierta en la Universidad Nacional ese suceso. Y hay un tema interesante y que es bien interesante, porque alguien decía, oye Pedro, se preguntaban, ¿y qué son? ¿Son progresistas o no son progresistas? Me llamó la atención que analizando el perfil de Yasmín Esquivel, se señaló que ella votó en contra de una ley por aborto, ¿no? Y votó en contra de la legalización de drogas. Por eso aquí hay temas fronteras bien importantes y los candidatos a la Corte deben de pronunciar: el aborto, legalización de drogas, la eutanasia, ¿no? El matrimonio igualitario. Son temas que te van a posicionar como progresista o como conservador. Y creo que muchas personas están interesadas y hay que reconocerlo, gran parte de la sociedad está a favor todavía de algunos valores conservadores, como es en contra del aborto, en contra del matrimonio igualitario. Y hay otros sectores que están pues buscando otros candidatos, ¿no? Y los hay también, pero no están identificados de forma clara y dificulta que el electorado elija, pues. Entonces, no todos los que elija Andrés Manuel, o bueno, en este caso Andrés Manuel López Obrador, eran progresistas en sus votos. No, creo que no. No, ahí acuérdate que ahí en Morena cabe de todo. Pues. Bueno, a pesar de que su estatuto es progresista, pues vemos muchos perfiles que no lo son. A ver, está Manuel Espino ahí, alguien del yunquista, claro, totalmente identificado con sectores muy conservadores, ideología conservadora. Entonces, y ahí te vas, y no nomás él, no, por eso ahí. Sí, yo creo que el partido político debe preguntarse si realmente esto es lo que querían, ¿no? Sí. Pues lo que pasa es que también ya los partidos desde hace mucho tiempo están convertidos solamente en maquinarias electoreras, pues. O sea, ya la formación política, los ha rebasado mucho el estar viendo, el siempre estar enfocados en resultados electorales. Esa es la realidad, y en el caso de Morena, pues con más razón, porque es un vehículo que creó López Obrador para poder llegar al poder, y ya era la última y no había más. Se puede entender también, pues no, ya si el 2018 no llegaba, él mismo lo había dicho, me voy a la chingada, o sea, como se llama su finca donde está ahorita. Y yo siempre lo he dicho, Morena ni es un movimiento como es un movimiento partido, dicen, ¿no? Ni es un movimiento, ni es un partido político, no se ha podido conformar. El verdadero reto para Morena, para conformarse en toda la extensión del concepto de partido, era después del 2018, pero incluso en su estatuto el 50% de prerrogativas se supone que van al Instituto de Formación Política. No, hombre, pleitazo que traían Rafael Barajas, el Fisgón, que claro, es quien preside, creo que todavía lo preside Instituto de Formación Política de Morena,
con en ese momento Jacob Polevsky, que era la dirigente nacional de Morena, porque pues no llegaban los recursos, y fue un pleitazo que salió, y luego ya como que el presidente les dijo, a ver, cálmese ya, y se murió todo, pero es evidente, pues no, que no está yendo para allá ese recurso. Entonces, pues no hay, ves, es una amalgama de muchas cosas, no hay una estructura así muy definida en cuanto precisamente en la filtración de perfiles, qué es Morena, hacia dónde va, o sea, Morena solamente como que ahí va nomás acompañando, y muchas veces ni siquiera es tomado en cuenta en muchas cosas, pero bueno, el caso es que en estos momentos Morena está convertido en una poderosísima marca, eso sí, si tú te vas de candidato, tú o el vecino o el que sea, tiene altas probabilidades de ganar, mientras no tengas una imagen negativa, carga negativa, con que no te conozca, ¿no? Que evidentemente si no te conoce, pues no van a tener carga negativa, van a ganar, pones un vaso ahí a que compite, y una escoba y gana, cabrón, ¿no? Entonces, eso es lo único en lo que está convertido, que es una imagen asociada, por supuesto, pues a López Obrador. Y entonces, pues, ese es el asunto pero bueno, ya nos fuimos, nos salimos algo del tema. Hay que regresar con Loretta Ortiz. Bueno, Loretta Ortiz es alguien que también tiene trayectoria, ¿no? Ella ha sido, fíjate, preparadísima. Pero si te a fijas, veces es medio mala con su comunicación. Lenia Batres es más política. Yasmín Esquivel tiene como más experiencia, más carrera judicial, porque estuvo en el Tribunal de Justicia Fiscal Administrativa de la Ciudad de México. Y yo creo que la ministra Loretta tiene más de académica. De hecho, ella fue miembro del SNI, ¿no? Y ha dado clases en diferentes universidades, ha sido directora del Departamento de Derecho. Entonces, yo creo que su formación es académica, sin embargo, sí tiene participación política, porque pues fue diputada federal, ¿no? Entonces, y estamos hablando, y creo que ella estuvo en un lugar muy importante, que fue el Consejo de la Judicatura Federal. Ahí estuvo, a propuesta del presidente Andrés Manuel, estuvo como consejera de la Judicatura Federal, y después saltó a la Corte, que como me pareciera que sí es como hizo una mini carrera judicial, ¿no? De que ser consejero a ser ministro. Pero el tema de ella es que por su edad, 9 años, algunos han señalado que no sería una buena opción por esto, porque quizás no pueda terminar su periodo. Hablan, y no porque digan que en la, vamos a decirlo, en la Constitución o no, dicen, es que a nivel mundial, en las Cortes Supremas hay ciertas edades idóneas para estar ahí, y lo mejor es pues que no estés después de tanto tiempo. Quizás habría que ya preguntarnos cuál es la edad idónea para estar ahí en el cargo. O sea, por la edad, muchos aseguran que no aguantaría los 9 años. Exacto. Y no nomás a ella, sino a otros. Fíjate que como es información, no la he encontrado de ninguno, no la he encontrado, pero, y tampoco dice ya anda arriba de los 70. Yo creo que sí. Y fue diputada federal electa por el Partido del Trabajo de 2012 a 2015, fíjate, fue del Partido del Trabajo, obviamente en la coalición. Sí, claro. Total. Fue consejero, y después de ahí de 2015, todavía no existía Morena. En el 2012 a 2015, pues no. Sí, Andrés Manuel se postulaba por el PRD, ¿no? Bueno, y ella tiene una gran formación, eso sí, académica. Esa es más académica, ¿no? Si vemos los tres perfiles, ella es como vamos a ver, la académica, la política y la de carrera judicial. En alguna entrevista la escuché que a ella desde muy joven, niña creo, o adolescente, sus hermanas le pusieron el mote de Justita. Porque bueno, pues siempre estaba peleando y siempre dijo que ella iba a ser abogada. Aquí dice en su currículum, desde 1979 es docente de la Escuela Libre de Derecho. Sí. O sea, ya ahora en el 2029, ¿cuántos años va a cumplir dando clases? Ya tenía 20, va a cumplir 50 años. Impartiendo. Ajá, porque dice que desde 1979, ponle tú que haya salido de la escuela a los 22, que es lo normal, pues entras a los 17, 18, sales a los 22, 23. Entonces, si le sacamos pluma. ¿1900 qué? 1979 es ya maestra en la Libre de Derecho, impartiendo la clase de Derecho Internacional Público y Derecho Hermano. Entonces, ya va a cumplir 50 años
En 2 años, bueno, en 4 años más ya cumple 50 años dando clases. Sí, pues anda en los 70. Anda en los Anda 70. en los 70. Bueno, conclusión, digo, es alguien pues muy allegada a la 4T, siempre de izquierda, muy allegada al expresidente López Obrador, y le ve, bueno, ya dijimos, tiene grandes capacidades académicas. ¿Cómo has visto tú cómo se ha desenvuelto como ministra en la Suprema Creo Corte? que ella tiene, de las 3, ella tiene más conocimiento en derechos humanos, precisamente por esa actividad docente. Y pues, como te señalo, o sea, obviamente ha habido muchos enfrentamientos con los otros ministros, porque a fin de cuentas son bloques allá dentro de la Corte, ¿no? Y los hemos visto en el Pleno, sobre todo cuando discutían la cuestión de si la Corte podría fungir como tribunal constitucional en contra de reformas constitucionales. Y lo que sí creo es que quizás esa pertenencia política, pues a veces merma un poquito la independencia y la imparcialidad, pues, en estos 3 casos. O sea, merma un poquito. ¿Y por qué? Porque por las llamadas amistades peligrosas, pues porque, pues, y hay quien pueda decir, no, pero está bien, no le hace lo que es, pero no, creo que a la larga nos va a costar, o sea, tenemos que tener órganos jurisdiccionales independientes, sin duda, o sea, que no haya duda respecto a su independencia, porque si no es así, pues simplemente se convierte en una agencia más o un lugar más de colocación de correligionarios del partido político. Pues ese es el tema. O sea, si queremos que el Poder Judicial se vuelva un lugar de colocación de correligionarios de los partidos políticos, o queremos que sea gente de carrera y con independencia judicial. Yo creo que les faltó ahí en la reforma haber puesto esos candados, ¿no? Que por lo menos tuvieran algún tiempo sin ser funcionarios públicos, de hecho, sí lo hay, porque sin ser militantes. No puedes ser candidato si fuiste secretario de gobierno o legislador, pero no, bueno, ser cerca, pues, o sea, 2, 3, 4 años. No, tiene que ser y haber dejado de ser, en dado caso que si fuiste militante en un partido, pues ya tener algunos años fuera, ¿no? de esa militancia. Sí, digo, por eso han funcionado muy bien, creo, los perfiles académicos en la Corte. Y creo que era una buena forma de un poco no dejar toda la carrera judicial, o sea, que viniera gente de fuera, pero pues gente seria que se haya dedicado a la academia y a los temas específicos. Por ejemplo, de todos los candidatos que están ahí, no hay ningún constitucionalista serio que tú digas, este es un referente en el derecho constitucional. Y cuando yo te hablo que es un constitucionalista serio, pues es que a nivel mundial hay congresos y a nivel nacional donde se discuten las fronteras del conocimiento del derecho constitucional, y hay temas que se están planteando y reflexionando, y gente que está argumentando a favor y en contra de las posturas, y pues en realidad yo veo que está plagado de políticos, pues, sí, ¿no? Es la verdad, porque cuando hablamos de expresidentes de un tribunal local, pues en realidad estaba como presidente porque el gobernador lo puso. Sí, pues, así es. ¿no? Totalmente. Bueno, Loreta, entonces, conclusión. Yo no te sonrojes, hombre, dale. Yo prefiero más con despolitizar a la Corte. Yo voy más por despolitizar a la Corte, y para mí votar por ellas es politizar a la Corte. Okay. Pero ahí van a estar las 3, te lo aseguro. Y es más, de ahí va a salir la presidenta. Pero cada quien que haga su tarea, que defina qué es lo que quiere que reflexione y lo haga, ¿no? Y de ahí yo te aseguro que va a salir la presidenta de la sí, seguramente, porque es la que obtenga más votos. Por eso son las desavenencias que traen entre ellas. Pero por eso no hay equidad en la contienda, porque las otras y ellas no están compitiendo en igualdad de circunstancias. Porque el que tenga más votos, ¿verdad? Ese va a ser el presidente o presidenta. Y el segundo, porque se va a estar rotando, ¿no? Sí. En los hombres no hay ningún pro 4T, ¿no? Digo, perdón, exministro. No. Digo, no exministro, ministro en funciones. No hay. Bueno, estos son, evidentemente, bueno, hay que son... Bueno, son los 3 perfiles que son ministras, por ahí empezamos, y las 3 están muy relacionados con la 4T. Ahorita vamos a ver otros perfiles que también son, pues evidentemente pro 4Tistas, pero
Vamos a ver, vamos a verle un Oye, poquito. pero nada más para que Sí. vean que porque va a decir, Pedro, es que a ti nada te parece. Bueno, te ¿Qué puedo decir. tiene? ¿Qué piensa? Pero te Tú voy a no puedes decir. controlar lo que piensan los Bueno, demás. pero, ¿Qué te preocupa, pero hombre? te voy a señalar No puedes caerle bien a todos. un perfil que no lo A conocía. ver. Y cuando me puse a estudiar, me gustó. ¿Sí? Está. Pero, es Olivia Aguirre Bonilla, no la tienes ahí. Ah, ok. Esta A ver. joven, porque es joven, pues es una académica. Y es la más joven. No es como las más, hay una más joven todavía que si se hace, su eslogan es la ministra más joven, pero esta no es. Oye, Ilenia Batres quería el eslogan La y ministra se lo del batearon, Pueblo. la ministra del pueblo, fíjate, no, es bueno. Pero este Sí. perfil de Olivia Aguirre Bonilla Sí. me gustó mucho porque es académico, pero no solo porque sea académico, sino porque estuvo preocupado por las muertas de Juárez. Preocupada. Y su agenda, preocupada y ocupada del tema de las de la trata de personas, de las desaparecidas y todo. Entonces yo cuando me veo aquí es una académica que ha investigado el tema y lo ha desarrollado, pues. Que eso creo que es el gran reclamo a las universidades, que aborden la problemática social y que critiquen lo que tengan que criticar. Entonces yo invitaría de que de todos los que revisé, casi todos encontré una relación política peligrosa. En todo, ¿qué más te puedo decir? En todos. Ella no. Esta candidata, Olivia Aguirre, hasta ahorita nadie le ha encontrado una relación política peligrosa. Olivia Aguirre Bonilla. Y lo otro es que me gusta mucho el perfil porque se ha preocupado por un sector que ha sido vulnerable, creo, quizás el más vulnerable de México. Bueno, no, hay muchos vulnerables, pero sí el problema de las mujeres en Juárez, pues fue un tema delicado, no solamente a nivel regional, nacional e internacional. Sí. Pues entonces, yo invitaría, ¿por qué? Es académica, ha escrito artículos sobre la trata de personas, se ha preocupado mucho por las víctimas. Su perfil es ese. Y tiene sus publicaciones, inclusive puedes ver sus publicaciones. Pues suena bien. Entonces, nada más para decirte yo también judicial. que no tiene carrera judicial, o sea, ella es académica. Ella es académica, pero sí preocupada por las problemáticas sociales de forma auténtica, pues. O sea, ella trae su agenda de esta, inclusive se ha pronunciado en relación a la legalización de las drogas. O sea, se ha metido a los temas coyunturales. Pues puede ser que son 5 mujeres, ¿no? Las que van a integrar y 4 5 hombres. mujeres. Pues ahí están 3 que seguro van a estar, a lo mejor podría ser ella la 4ª, ojalá. Digo, para que también pues le doren la No, y píldora lo y otro que alguien más... pero lo otro, que es más joven autónomo. también, yo creo que ella apenas va a cumplir ¿Quién? 40 años en el caso de Olivia Aguirre Bonilla. Sí, Porque por eso, pues, el de ella estoy hablando. Que, Ajá, ok. o sea, bueno, la otra, ay, mamacita querida, aquí mira nomás lo que viene. Marisela Morales. ¿Qué número es? ¿Qué número es? Es la 20. La 20. Marisela Morales ya fue procuraduría, o era fiscal, ya no, era procuradora, no todavía, con Felipe Calderón, fue con Peña Nieto fue embajadora en Italia, me parece, ¿no? Pero bueno, muy relacionada con ese, pues el bipartidismo, ¿no? Del PRIAN, con élites. Cercanía a Felipe Calderón. Mucha cercanía con Felipe Calderón. Y pues habría que analizar su papel como procuradora de justicia en esos tiempos de Calderón, y todavía le tocó un poquito ahí con Peña Nieto. Claro, ella del 88 al 2008 trabajó como defensora de oficio, agente del Ministerio Público y coordinadora general de investigaciones especializadas en delitos federales. Creo que ella estuvo en el tema del asesinato del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, aquel tema polémico, ¿te acuerdas? Sí. Y ella también estuvo un poco involucrada en el desafuero de Andrés Manuel López Obrador, en esa época. O sea, ya trabajando ahí en la fiscalía, es decir, no desde antes de que Felipe Calderón como que le diera posiciones más relevantes, ella estaba trabajando ahí. Y en la CEIDO, en la entonces CEIDO, se enfrentó a señalamientos por presunta manipulación del uso de testigos protegidos. Era cuando usaban un testigo protegido para inculpar a todos. Y en 2013 se le investigó por presunto involucramiento en el cobro irregular de recompensas destinadas para capturar narcotraficantes. Es decir, como que hubo un tema ahí de que, hey, ¿por qué le estás pagando la recompensa a alguien? Como si tú hubieras sido la persona que puso la denuncia. Entonces, y pues su cercanía
a Felipe Calderón, ¿no? Es lo que le han... Bueno, trae varias joyitas, entonces, bueno, por lo menos en denuncias, ¿no? En En denuncias. Nunca ha llevado un proceso por esas denuncias. No fue llevada a proceso, ¿o sí? No, yo creo que sí hay hay investigaciones. De hecho, habla de que hay una investigación por el Sí, tema del cobro de las recompensas. Pueden participar. Dice, caso que permanece abierto sin resoluciones definitivas, lo dice acá. Y es permitido, estando bajo investigación, Lo o sea, si están llevando un proceso, pueden de todas maneras ser candidatos. Qué raro. Pues ¿no? bien, no, pero yo creo que es una investigación como de responsabilidad administrativa al interior de la Ok. fiscalía, no tanto de Administrativa. responsabilidad penal. Ajá. Bueno, ¿qué te parece entonces, Marisela? Pues me ¿Qué parece nos que podrías decir de ella? ella pues tiene toda su formación Bajo en la tu- fiscalía, ¿no? Vamos a decir, ella es como más ministerio público y también estuvo de cónsul en Milán. Ah, cónsul, no fue Cónsul en embajadora, Milán fue de cónsul 2013 en a Milán. 2018, es Ita, decir, ya me lo ¿no? imagino en el cuadrilátero, famoso. ¿Sí sabes cuál es el cuadrilátero, no? No. Pues es que un lugar muy exclusivo donde están las tiendas ahí de las italianas de marca así y es muy bonito y es pura, ahí dicen que te puedes ir una tarde o algo y a ver quiénes llegan muchas personalidades, pues, ¿no? A comprar sus trapitos. Bueno, nada más señalar que ella estuvo en la Fiscalía Es para Especializada agregarle el periodismo chapoy. ella estuvo en la Fiscalía Especializada de Delincuencia Organizada Sí, y en así la es. entonces Procuraduría General de la República desde 2008 hasta 2012. Pues ella trabajaba ¿con quién? En ese sexenio. ¿En el 2000 qué? De 2008 a 2012 trabajaba con Pues, García Luna, con pues, García Luna, en la sí. Secretaría de Seguridad. Así es. Era parte del equipo de trabajo de Felipe Calderón en el combate a la delincuencia o en la guerra contra el narcotráfico. Entonces yo creo... El combate de cierta delincuencia, lo que Bueno, le estorbaba al cártel de nada Sinaloa. más como para saber de qué perfil estamos hablando, pues es parte del equipo que trabajó. Sí, Y sí, después no, de eso, Marcela pues Morales, se va a digo, Milán, se va a Milán. Creo que no es muy presentable, ¿no? Pero bueno, ahí está Digo, su trayectoria, pues ahí más o menos hay has que dado, reconocer muchas la valentía denuncias. porque ir con la contienda electoral no es sencillo. Pues sí, y aquí viene otra candidata ¿Qué número muy es? relacionada, ya más o menos hablamos de ella, dimos una Además. hay ¿cómo se llama? Una embarradita porque iba a estar aquí la semana pasada, de hecho estuvo aquí o antepasada fue, no recuerdo, en la barra sonorense de abogados y que yo decía que han de haber andado con la cola parada y para que veas que sí, porque inmediatamente me salió un abogadito ahí, un licenciadito, Javier Pérez Chávez, que por cierto él pretende ser presidente de la barra sonorense de abogados. Bueno, si quieren una ayatola ahí, a ver, ya nos había puesto de vuelta y media en el primer programa aquí cuando, pues decían ustedes que había muy buenos perfiles, ¿te acuerdas? Eran aquí para jueces Penales. penales de lo federal, acá en el estado de Sonora, y todos traían una trayectoria dentro del Poder Judicial, ¿no? Todos con una trayectoria muy reconocida, y pues bueno, que éramos unos aplaudidores y que no sé qué, y que no había perfiles, aquí no puede haber perfiles, todos iban a ser nomás acarreos de la 4T, que bueno, pero cuando, pues ni siquiera critiqué, es que yo puse un tweet dando nada más, o sea, yo no me metí con las capacidades de la señora Zulema Mosri, sí, nada más. Sus relaciones peligrosas. Relaciones peligrosas que tú le llamas, pues dije, pues beltronista, que estaba casado con Maceo de la Concha, quien había sido el que encabezó el proceso de desafuero con López Obrador, y que bueno, todo eso le hacía una candidata idónea para la gran mayoría de los integrantes de la barra sonorense de abogados. No, bueno, pues se me puso como loco y entonces, ¿cómo y por qué yo me metía? ¿Qué tenía que ver su esposo? Que ella tenía capacidad, que pues ahora resultó que sí hay candidato para el señor cuando ya había dicho que todo es un cochinero y que a nosotros nos dijo porristas y no sé qué, que pues ahora resultó que sí es una excelente candidata y todo. Para que veas cómo es el dicho, el cojo y el hablador. Pero, no, cómo más rápido cae un hablador que un cojo. Pero bueno, a ver, Mosri. Ella viene del Tribunal de Justicia Administrativa, ¿no? Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Y fue propuesta durante la administración de Felipe Sonorense, Calderón. de Obregón. Obregón. ¿no?
Y fue, Ella trabajó aquí en el gobierno llegó a ser bueno, no sé cómo se llamaba el cargo, no sé si se llamaba desde ese entonces consejera o consejera jurídica del Estado de Sonora. ajá. Creo que no era secretaría, ¿no? Sí, se verá que lo tengo. Pero ella fue consejera jurídica por algún motivo, pues le pidieron la renuncia en el gobierno de Burs. Ujú. Yo lo dije la vez pasada. Lo que se ha dicho mucho, no hay nada, no lleva un proceso, no hay nada en lo oficial, simplemente es como Vox Populi, que bueno, Bush le termina pidiendo la renuncia porque pues se dieron cuenta que pasaba información sensible a Manlio Fabio Beltrones. Eso es lo que, pero bueno, ella estuvo acá, después se va, después de que sale de aquí de la Consejería Se va a la Jurídica, sala regional del Tribunal de Tijuana, de este tribunal de Justicia Fiscal Administrativa, Ajá. porque hay una sala superior, por así decirlo, que está en Ciudad de México, que ve, pues unifica a nivel nacional, y hay una sala regional en Tijuana que ve temas del norte del país. Y ella estuvo ahí, y es en el sexenio de Felipe Calderón, donde ya pues toma mayor relevancia. Incluso cuando fue designada para la sala superior, fue criticada por su cercanía con Maceo de la Concha. Pues, o sea, sí se señaló de que... Cuando llega a la... Ajá, o sea, sí, sí cuando acá lo ponen allí, de que su postulación a la presidencia del Tribunal Federal de Justicia Fiscal generó señalamientos en relación con su vínculo matrimonial y su posible influencia en círculos militares. Ahora, Bueno, hasta misógino me dijeron, fíjate. pero creo que, mira, en el Poder Judicial, cuando designas a alguien en este momento, esa persona tiene que decir si tiene familiares y qué tipo de familiares. Y si tú estás casado con un titular que es un juez de aquí, yo no te podría dar nombramiento aquí. Okay. Y tendría que pasar primero por un comité de ética para decir que efectivamente su nombramiento no es una influencia de su esposo o de cualquier familiar, ¿eh? Puede ser viceversa. Puede ser que mi esposa sea la secretaria de la defensa o el fiscal federal. Y yo quiera tener un nombramiento y que lo que se trata es de verificar si hubo influyentismo o no en las designaciones, ¿no? O sea, digo, a fin de cuentas... Fue señalada entonces por en ese momento, ¿no? Fue señalada, pues, sí. En su momento. No, y también señalada. se señala que con la ayuda de Manlio Fabio Beltrones, creo que... ¿Qué año es ese que llega ahí? Dice... En el 12. En 2020, no, llega, bueno, es que no traje lo otro, pero ella habla de que con una trayectoria de más de 35 años ha ocupado cargos en 3 poderes de la Unión, o sea, en el legislativo, en el ejecutivo y en el federal, destacándose como magistrada de la segunda sección de la Sala Superior desde 2012. No, pues es que Beltrones era, acuérdate, era ahí una especie de vicepresidente y cuántos, no solamente a ella, a hombres también y todo, colocó a muchos jueces con la gran influencia que ostentaba, ¿no? Claro. Pero bueno, ¿cuál es conclusión con creo que Mosby? yo creo que la capacidad técnica sí la tiene, es de carrera judicial, es una persona que estudió el doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México, pues, habla de esta mención honorífica, o sea, sí me parece que tiene un rigor técnico, porque sí te digo que me llama mucha atención cuando veo que una persona dice, tengo licenciatura en la Universidad Intercontinental que dura 2 años, o que tengo un doctorado en una universidad que en línea. En línea, que se llama Tlanepantla no sé qué nombre es extraño, a que si alguien te dice, oye, yo tengo un doctorado en la UNAM, claro, o en el CIDE o en otra universidad ya de mucho prestigio, pues sí te habla de mayor rigor, ¿no? Entonces, por ese lado sí yo veo cierto rigor académico también a ella, veo publicaciones. Y la parte negativa son sus, ¿cómo le dices tú? Amistades peligrosas. Amistades peligrosas que pudieran influir en su imparcialidad, que de todos modos, a veces es mejor no tener amigos de los poderosos que tener amigos de poderosos que ya no tienen poder, o sea, porque pues a fin de cuentas debe ser un contrapeso. Un equilibrio. Ajá, un equilibrio. Para eso es la división de poderes, ¿no? Ahora, tenemos, bueno, ya ¿no? Ya. Y ella es la única sonorense, ¿verdad? Que está participando para la Suprema, la Suprema Corte. Como mujer, yo es la única que he identificado hasta ahora. Bueno, ahora viene Paula María Sánchez Cordero. ¿Ella qué número es? Es la 12. Ella es hija de Olga Sánchez Cordero, ¿no? La exsecretaria de Gobierno,
Ahorita es que senadora o diputada, ¿qué es ahorita? No, ya debe tener algún puesto, pero sí, en sí, Morena. sí, Pero sí. ya No, era senadora, perdón, ella llega como senadora, renuncia a la senaduría, o bueno, pide licencia, se va de secretaria de Gobernación, y luego cuando llega ahí a Dan Augusto, ella ya se devuelve al Senado, ¿no? Y ahí termina el sexenio. Ahorita sí trae otra, está en algún otro cargo, pero no recuerdo. Pero bueno, pues es hija, alguien también pues ya muy relacionada con la 4T. Claro. Nada más que también muy relacionada con la llamada familia judicial, pues. Uh-huh. ¿No? Sí, bueno, porque hay que recordar que Ella es Olga Sánchez magistrada Cordero federal actualmente. es Es ex ministra ministra de la Corte. retirada y su hija actualmente es magistrada en el primer circuito. Okay. Entonces, de hecho, Paula María García Villegas me tocó tomar clases con ella en la escuela judicial. Me parece una persona que es muy estudiosa, muy dedicada. Sí le gusta mucho como romper los paradigmas, o sea, como que... Progresista. Es progresista, aunque no necesariamente como lo podían entender todos, pero sí le gusta hacer como las cosas distintas, pues, o sea, porque a veces, pues sí, que sí, el Poder Judicial sí es un poco conservador, Sí, las formas y todo. Entonces, ella, por ejemplo, llegó y rompió ciertos cánones, ¿no? Por ejemplo, algo que luego te llama la atención, pues ella a veces ya en la tarde y ya traía pantalón de mezclilla y tenis y todavía andaba trabajando, porque sí entiendo que es muy difícil para una mujer, pues llegar desde las 8 de la mañana y estar hasta las 8 de la noche en tacones, es complicado, ¿no? Si uno con zapatos de vestir la pasa difícil, no me imagino. Entonces ella sí rompía ciertos cánones, era muy estudiosa, y era académica también, por lo menos en la escuela judicial, entonces es una persona seria. Lo único es que sí se le relaciona mucho pues con su mamá, ¿no? Pues bueno, claro, pero ahí sí, por ejemplo, también tendríamos que, yo considero que abrir un paréntesis ahí y decir, bueno, darle el beneficio de la duda, porque bueno, la carga del hijo va a llevar la carga de la madre o cómo, pues sí. Es alguien, como tú dices, preparada y que tiene una trayectoria en el Poder Judicial. No, estaría bien. Y luego progresista está bien. No, pero que llegue. Tiene dos licenciaturas, una en Derecho y una en Economía. Y, por ejemplo, de los que yo he visto hasta ahorita, ninguno ha hecho un posgrado, pero en un lugar que sea otro idioma al español. Pues y hizo un posgrado en el London School of Economics. No, entonces, perfilazo. Ella sí es una muy preparada y trae como nuevas ideas, pues, porque casi todos hacen sus posgrados en España cuando son en el extranjero. Fíjate que de los que hemos visto es el perfil que más me ha gustado, el de Paula Sánchez Cordero. Digo, Sánchez... Pero aparte, pues tiene toda la experiencia de la carrera judicial, ya tiene bastante tiempo sesionando asuntos. O sea, ves nomás, tiene 2 apellidos compuestos, o sea, hasta ribombante, ¿no? Es de esos, ya sabes, de alcurnia. Sánchez Cordero, García Villegas. Sí. Bueno, muy fifí los apellidos. Ahora, la 26, que es Estela Ríos González María. María, sí. Ok, aquí está. Bueno, María Estela Ríos González, pues aparte de que igual su carrera es más como servidora pública, pero ella fue consejera jurídica de la presidencia durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador. Y su hermana Alicia Ríos González fue diputada federal por Morena de 2021 a 2024. Entonces ella está muy identificada pues con Andrés Manuel López Obrador, trabajó con él y sí, pues, yo creo que hasta trabajó ahí en la reforma. No ha tenido, no hay ni, pues sí, claro que haber. Ahora, y fíjate que una Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que es la ANATI, es fundadora. O sea, sí es como que un poco abogada de izquierda, ¿no? O sea, por lo menos hay que reconocerle que es auténtica. Igual yo creo que a Lenia Batres hay que reconocer que ha mantenido pues esa autenticidad, ¿no? Desde que todavía ni era mayor de edad ya estaba afiliada a un partido socialista. No tiene trayectoria en el Poder Judicial, ¿no? Ella no tiene trayectoria en el Poder Judicial, se cuenta experiencia como abogada litigante en Derecho Laboral, es laboralista, fue fundadora de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, ha desempeñado diversos cargos en el servicio público, destacando Procuraduría de la Defensa del Trabajo y Consejería Jurídica de la Ciudad de México, así como en rol la SEDATU y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. O sea, fue muy parte del equipo de Andrés Manuel, tanto en la Ciudad de México como ya en la presidencia, ¿no? Bueno, y el último perfil que tenemos aquí, híjole, aquí... ¿Cuál es? ¿Qué número 30. Esta la han de haber sacado de allá de la Santa Inquisición, ¿no? Es antiaborto y otras cositas más. Se llama
A ver, ¿qué? Ángeles Ingrid de Los Ángeles Tapia Gutiérrez. Y es Tapia, cabrón. Tapia Gutiérrez, a ver. Sí, dice, bueno, ella cuenta con experiencia en el ámbito jurídico y en derechos humanos, desempeñándose como asesora en la Secretaría de Gobierno de Morelos y colaboró en la CNH. Fundó un despacho especializado en derecho familiar y constitucional. Y además de participar en la protección periodista, ha combinado su práctica profesional con la docencia y publicaciones académicas, contribuyendo a temas relacionados con el derecho a la familia. ¿Y qué le han hallado los periodistas? Cuenta con relaciones públicas con grupos conservadores como el Frente Nacional por la Familia, defendiendo posturas relacionadas con el modelo de la familia tradicional y oposiciones a la reforma como el matrimonio igualitario y el aborto, pues ya lo dice todo. Participó en conferencias y eventos ligados a agendas antiaborto y promoviendo el libro del pretendido derecho al aborto. Y pues yo lo que veo es que de las candidatas que yo estuve revisando, pero ella sí lo encontraron un hallazgo claro de que ella era antiaborto, pues, y pro familia tradicional. Sería muy interesante que los candidatos todos, ahora sí que señalaran cuál es su postura. Va a ser difícil que lo hagan, porque muchas, claro. Es como dividir, ¿no? Habrá quien esté a favor y habrá quien esté en contra, y pues como le allega simpatizantes, pues le allega retractores, ¿no? Hay muchas cosas que los candidatos, de hecho hoy compartí una muy buena análisis que hace el abogado Juan José Duarte en cuanto a lo que ha dejado, lo que no han mostrado los candidatos en redes sociales. Siempre muestran la parte académica, claro, pues todos van por un sentido de impartición de justicia más justa, válgame la redundancia, porque así han redundado, pero este tipo de cuestiones ideológicas no las dejan ver, que creo que es importante, porque te da mucho a conocer el tipo de visión que traen sobre la impartición de justicia y puedes diferenciar, ¿no?, los proyectos de cada candidato. Eso y algunas otras cosas más, que voy a invitar a Juan José para que nos venga a hablar sobre eso también, sobre lo que escribió y que nos lo profundice más, porque es cierto, es muy de por sí se conoce poco de los candidatos, por evidentes razones, que ya hemos hablado mucho de esto, porque no es el Poder Judicial, pues yo creo que es el poder más alejado del conocimiento de los ciudadanos, y entonces pues de por sí no los conoces y luego no te hablan claramente de cuáles son sus posturas ante tales hechos, ante problemáticas sociales que van, que son, vienen, por decirlo así, de manera reciente, pues, ¿no? Que va cambiando la dinámica social de cada comunidad. Entonces, me parece que sería muy importante, pero, pues bueno, ya ves que prefieren mejor decirse el candidato chicharrón y que la candidata, la ministra más joven o cosas así, ¿no? Pero bueno, conclusiones, Pedro Contreras. Faltan 39 días para la elección. Entonces, ya las personas ya deberían de haber por lo menos ya completado una boleta. Estamos hablando ahorita de la boleta morada. Antes hablamos de la boleta amarilla, que es para jueces federales. Hoy hablamos de la boleta morada, de la parte de mujeres, porque tiene dos bloques. Y reiterar, son 33 perfiles de mujeres, 33 nombres que van a estar ahí. Una ya no dio información en el INE. Pero entonces ya nos quedaríamos con 32, aunque habrá quien quizás vote por ella por una elección aleatoria. Hay que estudiar el tema, hay que estudiarlo con seriedad, a profundidad y reflexionar si este es el modelo idóneo. Se vale criticar, se vale la autocrítica, se vale el derecho a disentir. Creo que todas las voces son válidas, pero hay que hacerlo, pues no puedes criticar algo si no lo haces. Yo creo que lo mejor es intentarlo. Vamos a analizar los perfiles y verlos y ver qué sucede. Y pues nuevamente, que nadie copie, que nadie te sople cómo tienes que votar. Menos en la nuca, ¿no? Menos en la nuca. Y pues echarle ganas, ¿no? Bueno, muchas gracias, Pedro Contreras. Nos vemos entonces el próximo lunes con los hombres. Y luego ya vamos a entrar a lo bueno aquí que nos toca en lo local, que es el Supremo Tribunal de Justicia Administrativa y el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana a la 1:00 p.m. acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.